Hola gente bella de la Facultad de Ingeniería. El tema que vamos a ver hoy es onda. Y para eso hemos preparado la siguiente presentación. Como primero, ¿qué entendemos por onda? Onda es una perturbación que permite la transmisión de energía y cantidad de movimiento. El modelo matemático que me responde a este fenómeno es un modelo que depende tanto de la posición como del tiempo, donde debe cumplir, como vemos acá en esta ecuación, que la segunda derivada de esta función respecto de la posición sea una constante por la segunda derivada de la función respecto del tiempo. La diferencia entre una onda y un pulso es que una onda no tiene límite, o sea, es desde menos infinito hasta más infinito, tanto en tiempo como en posición, mientras que el pulso es una porción limitada en la posición de esa perturbación. Tienen varias cosas en común, por eso a veces las conclusiones que se saca para pulso sirven para onda y de onda sirven a veces para pulso. No siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Qué entendemos por ondas mecánicas? Ondas mecánicas son aquellas donde la perturbación necesita un medio para propagarse. Por ejemplo, cuando se arroja una piedra en la superficie del agua, la perturbación de la superficie del agua que se propaga, eso es una onda. El sonido es otra onda, la perturbación en una cuerda es una onda. Todas esas ondas necesitan un medio para propagarse. Tenemos aquellas cosas que producen las ondas y que reciben las ondas, que son osciladores. Pero cuando uno habla de onda, por lo general no estudia el fenómeno quién produce la onda ni quién recepciona la onda. Lo que interesa es cómo se propaga la onda en el medio, teniendo en cuenta que el medio no es el que se propaga, sino la perturbación. También hay ondas que se pueden propagar sin necesidad de medio. Este tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Como ejemplo, acá vemos en el esquema que las ondas de radio, radar, la luz visible, la ultravioleta, rayos X, son algunos ejemplos de las ondas electromagnéticas que se usan y tienen aplicaciones en la ingeniería. Teniendo esa primera clasificación, vamos a otra segunda clasificación de ondas. Vamos a clasificar según vibre el medio de acuerdo al sentido de propagación de la perturbación. Si las vibraciones de las partículas del medio son perpendicular a la dirección de propagación, estas ondas son del tipo transversal. Si la perturbación de las moléculas es en la misma dirección que la propagación de la onda, estas ondas son del tipo longitudinal. Y también tenemos ondas combinadas, por ejemplo, una ola. Una ola se propaga tanto en dirección perpendicular como en dirección longitudinal. Ejemplo de una onda longitudinal sería la onda del sonido. ¿Qué tenemos como característica de una onda viajera? Como característica de una onda viajera tenemos lo siguiente. Si tenemos una función que depende solamente de x y queremos que esa función, que la vamos a denominar propagación, se desplace en la dirección positiva, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: reemplazar el valor x de la función por un operador que va a ser x menos la velocidad de propagación por el tiempo. No voy a demostrar esto ahora, lo vamos a aplicar, les dejo la demostración para ustedes. Lo que sí, les voy a dar un ejemplo utilizando el programita GeoGebra para ver si se entiende. Acá he abierto el GeoGebra y tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x, donde a esas constantes a y b las puedo modificar con el deslizador, en este caso he colocado 6 y 3, y x cuadrado. Acá este deslizador me permite hacer el avance temporal. Entonces, acá esta función, a medida que avance el tiempo, no sucede nada, porque es una función que no depende del tiempo. ¿Qué me dice la teoría de onda? Que este valor de x, ese x lo tendría que reemplazar por el grupo funcional x menos b por t, donde b es la velocidad de propagación de la perturbación en el medio. Supongamos que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y el tiempo empieza a correr. Miremos qué sucede ahora. Por ejemplo, ahí, cuando han pasado 2 segundos, podemos ver que el pico de la perturbación, que estaba en 0,
En el primer segundo se desplazó 5 metros, si es la unidad de longitud. En el segundo segundo se desplazó 5 metros más. O sea, que en 2 segundos este pico se desplazó 10 metros. Si esto fuese acá positivo, la propagación de la onda sería en la dirección negativa. O sea, cuando X y el tiempo tengan el mismo signo, se desplaza la perturbación en el sentido negativo del sistema de referencia que estamos adoptando. Cuando tienen signo contrario, se desplazan en el sentido positivo. Regresando acá. Aquí quiero que presten atención. Supongamos que todos tienen ya el conocimiento de I igual a seno de tita. Esa es una función que la deben haber graficado varias veces. Tiene una forma como la que se simboliza acá. Pero si en vez de nuestra variable ser un ángulo es una longitud, lo que tendría que hacer es multiplicar por algún factor que me permita convertir esa longitud en ángulo. Por ejemplo, una constante k por x, donde el producto de esa constante k por x me dé un ángulo. ¿Está? Eso después vamos a ver el significado de las constantes, porque en física no solamente la constante es válida, sino buscar el significado físico de esas constantes. Acá, si la función seno varía entre más menos 1 y queremos que varíe entre otro valor, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por un I sub m, que sería la amplitud máxima. Ese es el significado del I sub m, amplitud de la función senoidal. Entonces, como primer postulado, K es una constante de proporcionalidad que me permite convertir longitudes en ángulos. Ahora, ¿qué me dice? Que la onda tiene que ser viajera. Si esta es una función de x, yo tendría que reemplazar x por el operador x menos b por t. Haciendo propiedad distributiva, nos va a quedar que acá tenemos el término que tiene el desplazamiento y en este otro término está el tiempo. Ahora veamos qué sucede. Si k por b, que sería la velocidad de propagación, le denominamos como otra constante, omega, esa constante omega me va a quedar que me permite transformar el tiempo en ángulos. De acá, la función de onda por el momento que nos está quedando es una función del tipo I máximo por el seno de kx menos omega por t. Ahora vamos a ver qué significa k y omega. K se le suele llamar número de onda, pero ¿cuál es el significado físico? Una de las maneras para adquirir el significado físico de algo que no conocemos, por ejemplo K, es despejarlo matemáticamente. Si sabemos que K por X es un ángulo, beta, podemos decir que K es el ángulo y si hacemos que el denominador valga 1, sería es el ángulo barrido por cada desplazamiento unitario. Como el ciclo angular es 2π, ese ciclo angular lo vamos a asociar a un ciclo longitudinal. El ciclo longitudinal lo vamos a simbolizar con la letra lambda. Entonces, si el ángulo vale un ciclo, la longitud también vale un ciclo. Por lo tanto, podemos definir que K es 2π sobre lambda, un ciclo angular sobre un ciclo longitudinal. Esa es otra manera de definirlo. Eso sería el significado de K. De igual manera podemos definir omega, que sería la frecuencia angular. Omega, sabemos que omega por t es un ángulo gamma, podríamos despejar omega, que me va a quedar el ángulo por unidad de tiempo, al igual que lo definimos recién. Un ciclo angular dividido en un ciclo temporal también me da omega, o sea que el ciclo temporal lo vamos a denotar con la letra t mayúscula para diferenciarla de la t minúscula, que es cualquier tiempo. Esto, reemplazándolo en la ecuación, me va a quedar que la ecuación general de onda es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más un desfasaje inicial, porque no necesariamente puede empezar en la función seno o coseno, sino que se puede desfasar y empezar en cualquier punto intermedio. Ese es el significado de phi. Luego, tenemos que si reemplazamos k y omega por 2π sobre lambda y 2π sobre t, me puede quedar la ecuación de abajo. Volviendo, la rapidez de la onda depende de las propiedades del medio. Lo puedo poner con respecto a las características del medio o a las características de la onda en sí. Ahora lo vamos a ver respecto a las características del medio.
Según las características del medio, la velocidad de propagación que depende del medio es las propiedades elásticas divididos en propiedades inerciales, todo eso elevado a la U medio o raíz cuadrada. Entonces, veamos ejemplo. Para ondas que se propaguen en cuerdas, las propiedades elásticas vienen definidas por la fuerza o la tensión aplicada en la cuerda dividida en la densidad lineal. Si en vez de una cuerda se propaga por una valla metálica, bueno, las propiedades elásticas vienen definidas por el módulo de elasticidad de Young y las propiedades inerciales por la densidad del material. Si se desplaza esa perturbación en un sólido, las propiedades elásticas vienen definidas tanto por un módulo volumétrico como por un módulo de corte. Esa relación que estamos mostrando ahí, dividido en la densidad, me da la velocidad de propagación. Para diferenciar la velocidad de propagación de la perturbación de la velocidad de vibración de las moléculas, en este apunte he adoptado la letra C para la velocidad de propagación y la letra B para la velocidad de vibración de las partículas. Es la nueva tendencia que se está tratando de usar en ondas. Empezó con la velocidad de la luz en las ondas electromagnéticas, esta tendencia. Y en el gas, que el módulo de corte en los fluidos vale 0, tenemos que es directamente el módulo volumétrico sobre la densidad del material. Esto son básicamente las esencias o las ecuaciones, sobre todo la primera que estoy señalando acá es la que van a trabajar para resolver los ejercicios de la guía. Otra cosa importante es tener en cuenta la energía que transporta esta perturbación. ¿Cómo podemos ver la energía que transporta? Supongamos un medio, una cuerda elástica. Una cuerda elástica puedo hacer un modelo físico donde separo diferenciales de masa unidos por resortes que no tienen masa. Entonces puedo materializar o imaginarme la cuerda donde los puntos azules representan distintas masas y la línea que está dibujada acá con rojo representarían resorte. Si dada una perturbación cualquiera de ese medio adquiere la siguiente forma, vamos a ver qué pasa con aquellos diferenciales de masa que están en la configuración 1 respecto a los que están en la configuración 2. Como en la configuración 1 vemos que tanto la deformación respecto a la deformación sin deformar y la velocidad vale 0, su energía potencial y energía cinética valen 0. Mientras que en la configuración 2, si se compara acá, la deformación respecto a la deformación inicial es máxima. Y la energía cinética cuando pasa por el punto 2 es máxima. Por lo tanto, la energía potencial y la energía cinética en la configuración 2 son máximas. Esto es importante porque no es igual que una oscilación. El mecanismo de transporte de energía en las ondas es la energía potencial y la energía cinética son máximas simultáneamente y mínimas simultáneamente, pasando por 0 simultáneamente las dos. Eso es fundamental para diferenciar ondas de oscilaciones. Por ejemplo, como las partículas están vibrando transversalmente a la dirección de propagación, me interesa la fuerza que actúan en I. Y esa fuerza la puedo representar como la fuerza por la parcial de I respecto de X en I. Y la velocidad se puede representar como la derivada de la función respecto del tiempo, o la parcial de I respecto del tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la potencia es fuerza por velocidad. Eso me da la potencia instantánea, la fuerza en un punto por la velocidad en ese punto. Si ahí reemplazamos por las ecuaciones que hemos llegado, vamos a llegar a la siguiente ecuación, que la potencia es función de la frecuencia, la densidad del medio por la velocidad al cuadrado con que se propaga la onda, las propiedades elásticas de la cuerda, por la amplitud al cuadrado. Y me queda una función coseno o seno cuadrado. De acá vamos a seguir de la siguiente manera. Lo importante de esto es que si la amplitud aumenta el doble, la energía o la potencia aumenta el cuadrado de lo que aumente la amplitud. Si aumenta el doble, la potencia aumenta 4 veces. Si aumenta el triple, la potencia va a aumentar 9 veces. De acá tenemos. Si sabemos que la potencia se define como la energía por unidad de tiempo, o un diferencial de energía sobre un diferencial de tiempo me da la potencia instantánea, y tengo la función
en función de x del tiempo de la potencia, podemos decir lo siguiente. Tengo que la potencia es una función seno cuadrado, como esta que está dibujado acá. Para un punto que está ubicado, supongamos en el origen, es la función esta que está acá. Empieza coseno, luego un cuarto de longitud de onda, ese punto tiene otra función de potencia en función del tiempo. Bueno, analicemos la primera. Podemos decir que la energía para un periodo, si despejamos acá un diferencial de energía, va a ser la potencia por un diferencial tiempo. Lo integro entre 0 y la energía en ese periodo y entre un tiempo cualquiera y el tiempo más el periodo. El concepto de integral, esa integral me va a dar el área bajo la curva, que es lo que está acá graficado con celeste. ¿Qué sucede si ahora a esa potencia la divido en el periodo? Entonces lo que voy a hacer es obtener un valor medio de potencia tal que la potencia media por el periodo, que va a ser el área de este rectángulo, me dé la misma energía que la energía variante o pulsante que tiene la onda, o el pulso en este caso un ciclo. Entonces llegamos que en la función senoidal o cosenoidal la potencia media es igual a la mitad de la potencia máxima, del valor pico. Esto es importante porque a veces es más fácil pensar en que algo es constante que algo va fluctuando. Entonces la ventaja de trabajar con la potencia media es que todos los ciclos me transmiten la misma potencia media. Y si estamos hablando de potencia, estoy hablando de energía, ya que la potencia no es otra cosa que la energía por unidad de tiempo. Por cada segundo que pasa, la energía que transmite numéricamente es igual a la potencia. Y la intensidad vamos a definirla como la potencia por unidad de área. O sea que si conocemos la intensidad que tiene una onda y si el área es unitaria y el tiempo es unitaria, esa intensidad me está dando la energía que está pasando por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Cómo podría conocer el ímpetu? Bueno, el ímpetu lo podemos conocer como sabemos que la relación entre cantidad de movimiento por velocidad en una onda es la energía, de ahí la cantidad de movimiento como vector va a ser la energía dividida en la velocidad de propagación en la dirección de propagación. Ahí está ubicado el vector cantidad de movimiento. El principio de superposición lo vamos a entender cuando tenemos dos entes y que la actuación del otro ente no afecta en absoluto cuando deja de actuar en la actuación del primer ente, tal como se ve en el gráfico acá. Si vemos, tenemos superposición e interferencias constructivas y destructivas. ¿Cuál es un fenómeno que no cumple el principio de superposición? Por ejemplo, esto que se observa acá. Dos partículas que chocan no cumplen el principio de superposición. Si bien parece obvio, pero a nivel microscopio o a nivel atómico es muy difícil de diferenciar. Por ejemplo, el electrón a veces se comporta como partícula, no cumpliendo el principio de superposición, y a veces se comporta como onda, cumpliendo el principio de superposición. Por eso la dualidad onda-partícula. Veamos básicamente tres cosas que me permiten saber con el principio de superposición. Si tengo dos ondas de igual amplitud, igual frecuencia y que se propagan con un desfasaje cero, la onda resultante es constructiva y es una onda que va a tener el doble de la amplitud de cualquiera de las dos ondas que le da origen. Bien, por ejemplo, si tengo sonido más sonido, el sonido resultante va a ser un sonido del doble de intensidad. Si acá tenemos otro tipo, si las ondas se propagan en la misma dirección, con la misma amplitud, pero están desfasadas media longitud de onda o 180 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Que la onda resultante es nula. ¿Qué quiere decir? Que si esto me representa sonido, sonido más sonido, silencio, o luz más luz, oscuridad. Y eso, aunque parezca utópico, en las ondas se verifica. Y otra cosa interesante es, si dos ondas se propagan en distintos sentidos, lo que vamos a encontrar como resultado es una onda del tipo estacionaria. ¿Por qué estacionaria? Porque hay puntos como estos que se le denomina el nodo que no vibran. Y entre nodo y nodo la energía no puede pasar. O sea que es como que se está atrapada la energía entre dos nodos. Ahora vamos a esas tres descripciones cualitativas, las vamos a modelizar rápidamente en modelos matemáticos. Vamos a la primera. Si tenemos
dos ondas que se propagan con un cierto desfasaje phi. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la onda 1, la onda 2, donde la onda 2 respecto a la onda 1 tiene un desfasaje phi. Si sumamos las dos ondas, según el principio de superposición, tenemos seno de kx menos omega t más phi para la primera onda, seno de kx menos omega t para la segunda onda. Como la amplitud de las dos es la misma, se saca factor común. Aplicando propiedades del seno, vamos a llegar a lo siguiente. Fíjense en que la amplitud acá no depende ni de x ni del tiempo. No depende ni de la posición ni del tiempo. Depende del desfasaje de las dos ondas. Y me queda de este otro lado una función seno k por x menos omega t más phi sobre 2. O sea, que tiene la misma frecuencia que cualquiera de las dos ondas. Analicemos esto, ¿qué quiere decir? Si analizamos la amplitud, nos interesa aquellos casos donde la amplitud es máxima. Donde la amplitud es máxima es cuando el coseno de phi sobre 2 vale 1. Entonces, ¿para qué ángulos el coseno de phi sobre 2 vale 1? Bueno, vale 1 para 0 grado o pi o 2pi. Entonces, como eso es phi sobre 2, si multiplicamos por 2, tenemos que se va a formar interferencia constructiva cuando el desfasaje entre las ondas sea o 0 o 2pi o 4pi, o sea, un número entero de lambda, que es lo que está descrito acá. ¿Qué sucede si esta amplitud, que no depende de la posición y el tiempo, vale 0? Veamos para qué ángulo esto vale 0. Entonces tenemos que el coseno de 0 es 0 para 90 grados o 270 grados, o sea, medio pi o 3 medio pi. De acá, multiplicando por 2, vemos que vamos a tener interferencia destructiva cuando el desfasaje valga 180 grados, valga 180 más 2pi, así, o sea que valga 0,5 lambda, 1,5 lambda y responda a esta ecuación. Ahí hemos visto los dos primeros casos que teníamos recién de interferencia de dos ondas que se propagan en la misma dirección. Ahora veamos qué condiciones se tienen que cumplir para las ondas estacionarias. Para las ondas estacionarias, primero vamos a ver condiciones de contorno. Hay dos condiciones de contorno muy diferentes. Por ejemplo, que cuando llegue a este vínculo que estoy mostrando acá, este vínculo no se pueda mover, esté fijo, un pulso que llegue cuando se refleje se va a reflejar desfasándose o cambiando su amplitud 180 grados. Mientras que si este vínculo se puede desplazar libremente, vemos que un pulso que llega acá cuando se refleja sin cambio de desfasaje. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es el mecanismo de generar las dos ondas que se propagan en distintas secciones. O sea, se pone un punto fijo o un punto desplazable y esto me hace de segunda fuente para que la onda que viene en una dirección y la reflejada es la que va en la otra dirección. Entonces, supongamos que tenemos una cuerda que tiene una tensión T, se hace oscilar con distintas frecuencias. Esto va a generar un pulso, va a llegar a esta condición de contorno y se va a reflejar. La onda reflejada y la onda que está produciendo el oscilador, esas dos ondas son las que me producen el patrón de onda estacionaria. De acá se tiene que las dos funciones, si se suman, lo importante en esta suma es que, fíjense, acá tengo una onda seno más otra onda seno donde tengo x y el tiempo dentro del argumento de la función seno en las dos funciones. Si bien esta es negativa y esta es positiva, porque viajan en distintas direcciones y tienen la misma amplitud. Si se suman, la resultante va a ser 2 veces la amplitud máxima más una función que depende solamente de la posición, seno, por otra función coseno que depende solamente del tiempo. O sea que esta función que depende solamente de la posición, si determinamos un punto fijo, ese punto modula la amplitud máxima que va a alcanzar en cualquier instante de tiempo esa función. Por ejemplo, si el seno de kx vale 0, me está diciendo que no importa el tiempo, esa función va a valer 0 siempre. Eso es lo que se denomina nodo. Entonces, vamos a analizar en qué frecuencia se me va a producir la onda estacionaria. Sea una función genérica, seno por seno, he colocado en este caso, donde acá tengo solamente en función de la posición, acá solamente en funciones del tiempo. Este φ1 y φ2 me lo van a dar las condiciones de contorno. Supongamos que acá tengo un nodo y acá tengo un nodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el primer armónico, la primer fundamental, este punto no se puede desplazar y ese tampoco. Entonces una longitud de onda va a obtener dos longitudes de la cuerda.
Entonces, ya tenemos la primera relación. Mi longitud inicial equivale a 2L. Si tenemos la relación de que la velocidad en función del medio es la tensión sobre la densidad lineal y la velocidad de acuerdo a las propiedades de onda es la longitud de onda por la frecuencia, y acá despejamos la frecuencia y nos va a quedar lo siguiente. La frecuencia es la velocidad sobre el lambda. Ahora, en este caso vamos a reemplazar el lambda en función de la longitud de la cuerda y vamos a llegar que la ecuación fundamental F0 es 1 sobre 2L raíz cuadrado de la tensión por mu, que sería la velocidad. ¿Qué sucede si ahora permitimos un nodo en el medio, un punto que no se mueva en el medio? Bueno, vamos a llegar que la longitud es igual a L. Usando el mismo criterio, vamos a tener que la frecuencia 1 es igual a 2 veces sobre 2L por la velocidad. Si empezamos a ver, este F sub 1 es el doble que la F sub 0. Entonces, ese sería el primer armónico. La primera frecuencia es el doble que la segunda. Si permitimos dos nodos intermedios, que sería el segundo armónico, vamos a tener que la frecuencia sub 2, acá la longitud de onda es igual a 2/3 de L. Y la frecuencia 2 me va a quedar 3 medios dividido en L por la velocidad. Entonces, no voy a seguir, pero acá podemos ver que una frecuencia sub n va a valer n veces sobre 2L por la velocidad, donde el n son los números naturales, 1, 2, 3. Si queremos poner esta función en función del fundamental, primer armónico, segundo armónico, bueno, no queda más que reemplazar un n minúscula por un n mayúscula y a los números naturales agregarle el 0. Entonces va a ser el n mayúscula más 1 sobre 2L. Entonces, si reemplazamos 0, tenemos el fundamental. Si reemplazamos 1, el primer armónico, 2, el segundo armónico. La ecuación que usen para resolver ejercicio es lo mismo, siempre y cuando tengan en cuenta el criterio. Lo mismo podríamos hacer para un nodo y antinodo. Esto lo vamos a pasar más rápido. El criterio es el mismo. Acá lo único que va a cambiar es la relación entre longitud y lambda. Entonces, fijémonos que acá, como es un antinodo, acá como este punto no tiene vínculo, se me va a formar un antinodo y acá un nodo. Entonces vamos a tener que el primer modo de vibración, el fundamental, es 4L, me van a hacer una longitud de onda. Si reemplazo eso ahí, me va a quedar que la frecuencia fundamental es 1 sobre 4L por la velocidad. El segundo es cuando tengo un nodo intermedio. Si vemos, acá vamos a tener que la longitud de onda lambda, esto que está acá, va a ser 4/3 de L. Reemplazando, eso me va a quedar que es 3/4 dividido en L por la velocidad, el primer armónico. El segundo armónico, con dos nodos intermedios, reemplazando que la longitud de onda es 4/5, si vemos acá, la longitud de onda lambda 2 son 4/5 de L, acá me va a quedar que la fundamental 2 es 5/4 dividido en L raíz cuadrada de tau sobre mu. Y así podríamos seguir, pero si vemos el patrón ya me lo está diciendo. Acá tengo un 1, un 3, un 5, o sea que son los números impares. Entonces, la ecuación general me va a quedar una ecuación de Fi n impar por la frecuencia fundamental, o si quiero transformar los números impares en los números naturales, me va a quedar más el 0, me va a quedar que f es 2n menos 1 por f sub 0, donde el n vale 0, empieza 1, 2, 3. El 0 acá no lo podría tomar porque es negativo, sería 2n más 1 en este caso. Y por último, vamos a ver el concepto de resonancia. El concepto de resonancia tiene que ver con el mismo concepto de onda estacionaria, pero visto desde otro lugar en onda. Por lo general se explica en algunos libros en el capítulo que está onda. Prefiero explicarlo en el tema oscilaciones, porque resonancia sería el oscilador que tiene su frecuencia propia que coincide con la frecuencia externa. Entonces, si nosotros tomamos la cuerda como oscilador y es un oscilador que tiene infinitas masas o infinitos diferenciales masas e infinitos resortes, la cantidad de frecuencias natural que va a tener es infinita. Un oscilador tiene tantos grados de libertad o de número de frecuencias naturales de vibración como número de masas tenga. Entonces, ¿cuáles serían las infinitas frecuencias? Y las que hemos visto recién, por ejemplo, para el caso de nodo y nodo,
n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, hasta infinito. Esas son los infinitos grados del oscilador. Que es importante que ver si bien son infinitas frecuencias, pero están cuantizadas. No es cualquier frecuencia. 1 sobre 2L, raíz cuadrada de la fuerza sobre la... Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado.